¿Te imaginas apostarlo todo por un viaje imposible? En los próximos minutos, vivirás la aventura más emocionante de la literatura. Persecuciones, rescates, tormentas en alta mar, ataques de indios y un giro final que te dejará sin palabras. Descubrirás por qué este libro de Julio Verne no solo revolucionó la literatura de aventuras, sino que también cambió para siempre nuestra forma de ver el mundo. Prepárate para conocer a Phileas Fogg, el hombre que desafió lo imposible por una apuesta de 20.000 libras, más de 2 millones de euros actuales, y a su fiel sirviente Passepartout, quienes juntos nos demuestran que los límites solo existen en nuestra mente. Imagina Londres en 1872. La niebla envuelve las calles empedradas, los carruajes tirados por caballos recorren la ciudad, y el Big Ben marca el ritmo de la vida londinense. En una elegante mansión de Savile Row, vive un hombre que parece sacado de otro mundo, Fogg. ¿Quién es realmente este misterioso caballero? Nadie lo sabe con certeza. Tiene unos 40 años, es apuesto, de modales perfectos y dueño de una inmensa fortuna cuyo origen es un completo enigma. No es comerciante, no pertenece a la marina, nunca ha viajado, no caza, no pesca, no visita teatros ni museos. Su única ocupación conocida es ser miembro del prestigioso Reform Club. Pero lo más extraordinario de Fogg es su obsesión por la exactitud. Su vida funciona como un reloj suizo. Señor Fogg, narra nuestro autor, es la precisión hecha persona. Nunca tiene prisa, nunca está retrasado. No pierde un segundo, pero tampoco da ni uno solo de más. Tan obsesionado está con la puntualidad, que despidió a su anterior mayordomo por un error de apenas 2 grados. Inadmisible, le dijo aquel día con voz calmada pero firme. El agua para mi afeitado estaba a 84 grados Fahrenheit cuando debe estar exactamente a 86. Es imperdonable. Recoja sus cosas. Cada día de su vida es idéntico al anterior. Es más previsible que un reloj, comentaban sus conocidos. Si alguna vez Fogg llega tarde a algún sitio, sabremos que el mundo se está acabando. ¿Se imaginan a un hombre así embarcándose en una aventura alrededor del mundo? Parece imposible, ¿verdad? Y sin embargo, miércoles 2 de octubre de 1872. El Reform Club bullía como cualquier otra tarde. En sus lujosos sillones de cuero, bajo candelabros de cristal y rodeados de estanterías repletas de libros, 5 caballeros discutían acaloradamente sobre un artículo del Morning Chronicle. «Es completamente imposible», exclamó Andrew Stuart, un ingeniero de ferrocarriles, golpeando la mesa con el puño. «Dar la vuelta al mundo en 80 días es una fantasía». «Hace unos años quizás», respondió Thomas Flanagan, un rico banquero. «Pero con el nuevo ferrocarril transcontinental en América y la apertura del canal de Suez». «Tonterías», interrumpió Gautier Ralph, alto funcionario del Banco de Inglaterra. «El papel aguanta todo, pero la realidad es otra cosa. En teoría, tal vez sea posible. En la práctica, imposible». «¿Y por qué?», intervino Samuel Fallentin, un próspero comerciante. «Porque sería necesario calcular todo matemáticamente», respondió Stuart. «Tendría que contar con que todo salga perfecto, que los trenes lleguen a tiempo, que los barcos zarpen exactamente cuando deben, que no haya tormentas en el mar, ni descarrilamientos, ni ataques de bandidos. La perfección no existe». Fogg, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la vista de su partida de whist. «Se equivoca usted, amigo mío», dijo con su característica calma. «Todo es posible con una planificación adecuada». Los 5 caballeros se volvieron hacia él, sorprendidos. «¿Está usted sugiriendo, Fogg, que podría dar la vuelta al mundo en 80 días?» preguntó Ralph con cierta burla. «No lo sugiero», respondió Fogg mientras colocaba meticulosamente sus cartas sobre la mesa. «Lo afirmo». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Incluso los camareros se detuvieron para escuchar. «¿Y estaría dispuesto a demostrarlo?», desafió Stuart.
Por supuesto. A apostar por ello. Los ojos de Fogg, normalmente inexpresivos, brillaron por un instante. Estoy dispuesto a apostar 20.000 libras a que puedo dar la vuelta al mundo en 80 días o menos. 20.000 libras. Una fortuna colosal en 1872. El equivalente a más de 2 millones de euros actuales. Los presentes contuvieron la respiración. ¿Cuándo partiría usted?, preguntó Sayentín. Fogg consultó su reloj de bolsillo, un magnífico cronómetro que marcaba horas, minutos, segundos, días y fechas. Esta misma noche. En el tren de las 8:45 hacia Dover. Pero eso es en menos de 2 horas, exclamó Stuart. Tiempo más que suficiente, respondió Fogg, imperturbable. Los términos de la apuesta quedaron establecidos en un documento firmado por los 6 caballeros. Fogg debería regresar al Reform Club exactamente a las 8:45 de la tarde del sábado, 21 de diciembre de 1872, habiendo completado su viaje alrededor del mundo en no más de 80 días. Si lo lograba, ganaría 20.000 libras. Si fracasaba, perdería toda su fortuna. Lo que ninguno sabía es que estaban a punto de presenciar el inicio de la aventura más extraordinaria jamás contada. Mientras Fogg regresaba tranquilamente a su casa para preparar el equipaje, su nuevo mayordomo, Jean Passepartout, cantaba alegremente mientras limpiaba la plata. El francés había sido contratado esa misma mañana y estaba encantado con su nuevo empleo. Passepartout, cuyo nombre significa literalmente pase para todo o comodín, era la antítesis perfecta de su amo. Mientras Fogg era metódico, reservado y frío como el hielo, Passepartout era expansivo, impulsivo y apasionado como el fuego. A sus 30 años, el francés había tenido ya más profesiones que la mayoría de la gente en toda una vida. He sido, contaba él mismo a quien quisiera escucharle, acróbata en el circo Léotard, donde podía saltar del trapecio como un mono. Luego me convertí en profesor de gimnasia, sargento de bomberos en París, actor ambulante, bailarín en la cuerda floja y hasta cantante de ópera, aunque sin mucho éxito. Mi voz era demasiado francesa para el gusto inglés. Tras tantas aventuras, Passepartout ansiaba una vida tranquila, y creía haberla encontrado con el metódico señor Fogg. Por fin, se decía mientras abrillantaba los candelabros, un amo que no se mueve de su sillón, que no viaja, que siempre está en casa. Este trabajo es perfecto para mí. En ese momento, la puerta se abrió y Fogg apareció con su habitual expresión impasible. Passepartout, dijo con voz calmada, son las 7:23. Partimos en un viaje alrededor del mundo en 22 minutos. El francés casi se desmaya de la impresión. La cuchara de plata que estaba limpiando cayó al suelo con estrépito. «¿Ah? ¿Ha dicho usted alrededor del mundo, señor?», balbuceó. En efecto. Hemos de recorrer el globo terráqueo en 80 días o menos. No lleve equipaje pesado. Solo lo esencial. 2 camisas y 3 pares de calcetines para usted. Yo llevaré lo mismo. Compraremos lo demás en el camino. Y sin añadir una palabra más, Fogg subió a su habitación a prepararse, dejando a Passepartout boquiabierto y con la cabeza dando vueltas. «Mon Dieu», exclamó el pobre francés. «Y yo que vine buscando tranquilidad. De todas las casas de Londres tenía que elegir la del único loco que quiere dar la vuelta al mundo en 80 días. Pero no había tiempo para lamentaciones». Con manos temblorosas, Passepartout preparó un pequeño maletín con lo más esencial, mientras su mente procesaba lo que estaba ocurriendo. A las 8 de la tarde exactas, Fogg llamó a un coche de caballos. Metió en él a su aturdido sirviente y 2 pequeños maletines. En el bolsillo de su abrigo llevaba un grueso fajo de billetes, 20.000 libras en billetes nuevos que serían su moneda a lo largo del viaje. «Al Reform Club», ordenó al cochero. Y así, sin despedirse de nadie, pues no tenía amigos ni familiares, sin anuncio en los periódicos, sin grandes preparativos,
comenzó la aventura más extraordinaria del siglo XIX. Lo que Fogg no sabía es que su partida coincidía con un hecho que cambiaría el curso de todo su viaje. Esa misma mañana, la noticia recorría las calles de Londres: un robo extraordinario en el Banco de Inglaterra. 55.000 libras esterlinas habían sido sustraídas por un elegante y distinguido caballero que, según los testigos, hablaba con acento de buena cuna y vestía impecablemente. El ladrón había desaparecido sin dejar rastro. Scotland Yard estaba en alerta máxima. Se había enviado a los mejores detectives a todos los puertos y estaciones de tren. Entre ellos se encontraba el inspector Fix, un hombre delgado pero musculoso, de mirada penetrante y una obstinación legendaria. «Nunca he dejado escapar a un criminal», presumía siempre Fix. «Y este no será el primero». El inspector había recibido un telegrama con la descripción del sospechoso: estatura alta, complexión delgada, nariz recta, rostro pálido, cabello negro, frente amplia, actitud reservada, movimientos precisos, edad entre 35 y 40 años. Fix se encontraba en el puerto de Dover cuando vio bajar del tren a dos hombres. Uno era claramente francés, nervioso y hablador. ¿El otro? «Es él», murmuró Fix, ocultándose tras una columna. «Corresponde perfectamente a la descripción». El detective observó cómo Fogg y Passepartout abordaban el vapor que cruzaría el Canal de la Mancha hacia Francia. No tenía tiempo de conseguir una orden de arresto, así que tomó una decisión osada. Seguiría al sospechoso a través del mundo si era necesario, telegrafiando su posición a Scotland Yard para que pudieran enviarle la orden de arresto donde fuera posible. Un verdadero ladrón de guante blanco, pensaba Fix mientras compraba apresuradamente un billete para el mismo barco. Robar 55.000 libras y luego fingir una excéntrica apuesta para justificar su huida. Brillante, pero no lo suficiente para escapar de mí. Así comenzó la persecución que acompañaría a Fogg por todo el planeta. Una persecución basada en un error que tendría consecuencias tanto trágicas como cómicas. El viaje comenzó sin incidentes. Fogg y Passepartout cruzaron el Canal de la Mancha y llegaron a París. De allí tomaron el tren hasta Italia, cruzando los Alpes por el recién inaugurado túnel de Mont-Cenis, una maravilla de la ingeniería de la época. Durante todo el trayecto, Fogg apenas hablaba. Se limitaba a consultar su guía Bradshaw, un libro que contenía todos los horarios de trenes y barcos del mundo, anotando meticulosamente cada llegada y salida en su cuaderno. Passepartout, en cambio, estaba fascinado con cada cosa que veía. «Mire, señor. Los Alpes. ¡Qué majestuosos!», exclamaba con entusiasmo infantil. «Y allí, las viñas italianas. ¡Oh, la bella Italia!». Fogg apenas levantaba la vista de su libro. En efecto, respondía lacónicamente. Desde Italia navegaron hasta Brindisi, donde tomaron un gran vapor, el Mongolia, que atravesaría el Mediterráneo hasta Egipto. A bordo, el inspector Fix logró entablar conversación con Passepartout, quien, ingenuo y parlanchín, le contó todo sobre la apuesta de su amo. «¿Una apuesta de 20.000 libras?», preguntó Fix fingiendo asombro. «¿Y dice usted que salieron precipitadamente?». «Ah, sí», respondió Passepartout. «Sin equipaje, sin preparativos. Entre nosotros, creo que mi amo está un poco loco, aunque es un perfecto caballero». Fix sonrió para sus adentros. Cada palabra del sirviente confirmaba sus sospechas. Por fin llegaron a Port Said, en la entrada del Canal de Suez. Esta maravilla de la ingeniería, inaugurada apenas 3 años antes, en 1869, había acortado drásticamente la ruta entre Europa y Asia. Ya no era necesario rodear toda África para llegar a la India. Mientras el barco hacía escala, Fogg y Passepartout bajaron a tierra. Fix los siguió discretamente, esperando recibir la orden de arresto que había solicitado por telégrafo. Pero el documento no llegaba. El Mongolia atravesó el canal, una zanja de 160 kilómetros excavada en el desierto, conectando el Mediterráneo con el Mar Rojo.
A ambos lados se extendían las arenas infinitas, y de vez en cuando pasaban junto a pequeñas aldeas o caravanas de camellos que parecían surgidas de las historias de las 1001 noches. «Fascinante», exclamaba Passepartout. «Un océano en mitad del desierto». Fogg, por su parte, se limitaba a comprobar la velocidad del barco y actualizar sus cálculos. El Mongolia llegó al puerto de Suez con 2 días de adelanto sobre el horario previsto, lo que significaba que Fogg había ganado 2 días en su programa. Pero el inspector Fix, frustrado por no haber recibido la orden de arresto, decidió seguir a la pareja hasta Bombay, el siguiente puerto importante. El viaje a través del Mar Rojo y el Océano Índico transcurrió sin incidentes. El tiempo era perfecto, el mar estaba en calma, y el Mongolia avanzaba a toda máquina. A este ritmo, calculaba Fogg, llegaremos a Bombay con 4 días de ventaja. Pero el destino tenía otros planes. El 20 de octubre, el Mongolia atracó en el puerto de Bombay. La India británica, con sus colores, olores y sonidos, era un mundo completamente nuevo para nuestros viajeros. Fogg consultó su guía. El siguiente tren hacia Calcuta no saldría hasta las 8 de la noche, lo que les daba algunas horas para explorar la ciudad. Passepartout, ordenó Fogg, aproveche para comprar algunas camisas y calcetines. Nos vemos en la estación de ferrocarril a las 7:30. Sí, señor, respondió el francés, encantado de poder explorar por su cuenta. Passepartout recorrió los coloridos bazares de Bombay, maravillado por la exótica mezcla de gentes, vestimentas y mercancías. Compró las camisas encargadas y con tiempo de sobra, decidió visitar una de las muchas pagodas hindúes de la ciudad. Al llegar a la entrada, vio un cartel en inglés: se prohíbe a los europeos la entrada con zapatos. ¡Qué curioso!, pensó. Bueno, me los quitaré y así podré ver el interior. Y aquí cometió Passepartout el error que casi arruina todo el viaje. En su inocencia, no sabía que, para los hindúes, entrar en un templo no es simplemente visitar un monumento. Es un acto sagrado para el que hay que cumplir muchos requisitos. No solo quitarse los zapatos, sino también ser hindú y realizar abluciones rituales. Nuestro francés, ignorante de todo esto, entró en el sagrado recinto calzado con medias europeas, mirando con curiosidad las estatuas de dioses con múltiples brazos y cabezas de animales. De repente, un grito furioso resonó en la pagoda. 3 sacerdotes brahmanes se abalanzaron sobre él, lo arrastraron al exterior y comenzaron a golpearlo mientras una multitud enfurecida se arremolinaba alrededor. «Profanación. Sacrilegio», gritaban. «Ha pisado suelo sagrado con sus pies impuros». Passepartout, que no entendía lo que sucedía, intentaba defenderse como podía. «Pero si me quité los zapatos». «No entiendo qué quieren». Afortunadamente para él, un oficial británico que pasaba por allí intervino, dispersando a la multitud y llevándose al francés a la comisaría. «Ha cometido usted un sacrilegio grave», le explicó el oficial. «Las leyes británicas respetan las costumbres religiosas locales. Deberá comparecer ante el juez mañana y pagar una multa sustanciosa». «Pero señor, el tren hacia Calcuta sale esta noche. Mi amo me necesita». «Lo siento, pero tendrá que esperar». Cuando Fogg llegó a la estación a las 7:30, no había rastro de Passepartout. Preocupado, aunque su rostro no lo demostraba, comenzó a preguntar por él. Finalmente, un policía británico le informó del incidente. Sin perder un segundo, Fogg se dirigió a la comisaría. «¿Cuánto es la fianza?», preguntó directamente. 2.000 libras, señor. Es un caso grave de profanación religiosa». Sin pestañear, Fogg sacó de su maletín la cantidad requerida y la depositó sobre la mesa. «Mi criado es un ignorante, no un criminal», dijo. «Ahora, libérenlo». Passepartout fue liberado justo a tiempo para tomar el tren, aunque estaba avergonzado y contrito. «Lo siento muchísimo, señor», se disculpó. «He causado un gran gasto y un retraso».
No se preocupe, respondió Fogg con su habitual calma. Ya estaba previsto en el presupuesto para imprevistos. Lo que Fogg no le dijo es que había tenido que utilizar una parte sustancial de su dinero para pagar la fianza, lo que podría complicar el resto del viaje. Mientras tanto, el inspector Fix, que había presenciado toda la escena, sonreía. El incidente de la pagoda le había dado tiempo para recibir un telegrama de Londres. El verdadero ladrón del banco tenía una cicatriz en el brazo izquierdo. Fix debía verificar si Fogg tenía esa marca. Le arrestaré en Calcuta, pensó el detective mientras subía al mismo tren que nuestros protagonistas. El ferrocarril indio atravesaba todo el subcontinente, desde Bombay en la costa oeste hasta Calcuta en la costa este. En 1872, esta línea aún no estaba completamente terminada, pero Fogg confiaba en poder recorrer la mayor parte del trayecto antes de buscar un medio alternativo. El paisaje que desfilaba ante sus ventanas era de una belleza indescriptible. Selvas frondosas donde monos y loros multicolores saltaban entre los árboles, campos de arroz en terrazas que brillaban como espejos bajo el sol, aldeas pintorescas con casas de colores brillantes. ¡Qué maravilla!, exclamaba Passepartout, asomado a la ventanilla. Jamás hubiera imaginado un país así. Pero al tercer día de viaje, el tren se detuvo en medio de la nada. El revisor anunció a los pasajeros: final del trayecto, señores. La vía termina aquí. Deberán continuar por sus propios medios hasta Allahabad, donde podrán tomar otro tren. Fogg, sin mostrar la menor contrariedad, preguntó: ¿a qué distancia estamos de Allahabad? Unos 80 kilómetros, señor. ¿Y cómo podemos recorrerlos? Hay elefantes para alquilar en la aldea cercana. Es el mejor medio de transporte por la jungla. Sin perder un minuto, Fogg se dirigió a la aldea y consiguió alquilar un enorme elefante llamado Keuni, junto con su maut, conductor. Era un magnífico ejemplar, capaz de recorrer largas distancias a buen paso. Suban, ordenó el maut, mientras el elefante se arrodillaba para facilitar el acceso. Fogg, Passepartout y Sir Francis Cromarty, un oficial británico que viajaba con ellos, subieron al lomo del enorme animal. El guía dio una señal y Keuni se adentró en la espesa jungla. La travesía era fascinante pero peligrosa. Cruzaron ríos caudalosos, atravesaron bosques tan densos que apenas penetraba la luz del sol, y pasaron junto a ruinas de templos antiguos devorados por la vegetación. Al segundo día de viaje, el maut se detuvo de repente y pidió silencio con un gesto. ¿Qué ocurre?, susurró Sir Francis. Una procesión, respondió el guía. Debemos ocultarnos. Desde su escondite entre la espesa vegetación, nuestros viajeros contemplaron un extraño cortejo. Un grupo de sacerdotes ricamente ataviados, músicos tocando tambores y flautas, soldados armados con sables. Y en el centro, una mujer joven adornada como una diosa pero con expresión de infinita tristeza. Es una procesión funeraria, explicó Sir Francis en voz baja. La mujer es una viuda que será sacrificada mañana en la pira funeraria de su difunto marido. ¿Sacrificada?, exclamó Passepartout horrorizado. Quiere decir, quemada viva. Exactamente. Es lo que llamamos sati o usuti, una antigua tradición hindú que el gobierno británico ha intentado abolir, sin mucho éxito en las regiones más remotas. Fogg, normalmente impasible, frunció el ceño. ¿Quién es ella?, preguntó. Según los adornos que lleva, debe ser una princesa Rajput, posiblemente la esposa de algún rajá que ha muerto recientemente. Probablemente la están llevando al templo de Pillaji para la ceremonia de mañana. ¿Va por su propia voluntad? Lo dudo mucho, respondió Sir Francis. Probablemente la han drogado con opio o cannabis. Cuando el efecto pase, será demasiado tarde. Fogg permaneció en silencio, observando a la joven. Por primera vez desde que había comenzado el viaje, algo más importante que la apuesta ocupaba sus pensamientos. ¿No podemos hacer nada?, preguntó finalmente. Sir Francis negó con la cabeza.
Somos 3 contra 50, en medio de un país hostil. Sería un suicidio. Pero Fogg no era hombre que se rindiera fácilmente. Sigámoslos a distancia, ordenó al Maud. Quiero ver a dónde la llevan. Durante horas siguieron discretamente a la procesión, hasta que llegaron a un antiguo templo en ruinas. Allí vieron cómo introducían a la joven en una cabaña custodiada por guardias. Escondidos en la jungla, nuestros viajeros observaron los preparativos para la ceremonia del día siguiente. Una enorme pira de leña se alzaba junto al templo. Mañana al amanecer, explicó Sir Francis, la sacarán, la llevarán 3 veces alrededor de la pira, y luego... No llegará a ocurrir, interrumpió Fogg con firmeza. Voy a rescatarla. Sus 2 compañeros lo miraron asombrados. Ha perdido usted el juicio, señor Fogg, exclamó Sir Francis. Si nos descubren, nos matarán a todos. He calculado los riesgos, respondió Fogg. Y estoy dispuesto a asumirlos. ¿Cuento con ustedes? Tras un momento de duda, tanto Sir Francis como Passepartout asintieron. ¿Cuál es su plan?, preguntó el oficial británico. Fogg lo explicó con precisión matemática. Esperarían hasta la madrugada, cuando los guardias estuvieran menos alerta. Passepartout, gracias a su pasado como acróbata, se deslizaría hasta la choza donde tenían a la prisionera. Una vez dentro, le explicaría el plan y la ayudaría a escapar. Mientras tanto, Fogg y Sir Francis mantendrían preparado el elefante para una huida rápida. Pero señor, objetó Passepartout, ¿cómo voy a comunicarme con ella? No hablo su idioma. Según lo que hemos visto, respondió Fogg, es una princesa educada. Probablemente hable inglés como muchos nobles indios. Cuando llegó la hora señalada, Passepartout se pintó la cara y los brazos con tinte oscuro para parecer un nativo. Se vistió con ropas que habían conseguido y se deslizó silenciosamente entre las sombras hacia la choza. Los minutos pasaban y el corazón de Fogg, aunque él no lo admitiera, latía con inquietud. Si Passepartout fallaba, no solo perderían la vida de la joven, sino también la suya propia, y con ello, la apuesta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Passepartout apareció entre los arbustos, llevando de la mano a una joven de extraordinaria belleza. Señores, susurró el francés, les presento a la princesa Aouda. La joven, que efectivamente hablaba un inglés perfecto aunque con acento, les explicó rápidamente su historia mientras huían sobre el elefante. Era la hija de un comerciante parsi de Bombay y esposa de un rajá anciano que había muerto 3 meses atrás. Los brahmanes del templo, codiciando sus joyas y propiedades, habían decidido forzarla a seguir a su marido en la muerte, a pesar de que ella se había negado. Les debo la vida, dijo con voz temblorosa. No sé cómo agradecérselo. El verdadero peligro aún no ha pasado, advirtió Fogg. Nos perseguirán en cuanto descubran su ausencia. Y así fue. No habían recorrido ni 20 kilómetros cuando oyeron a sus espaldas los tambores y gritos de guerra. Los sacerdotes y guardias, montados en rápidos caballos, les pisaban los talones. Kioni, el elefante, corría tan rápido como podía, pero la jungla dificultaba su avance. Los perseguidores se acercaban cada vez más. «¡Nos alcanzan!», gritó Passepartout. Sir Francis sacó su revólver, dispuesto a vender cara su vida. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el paisaje cambió. La jungla terminaba abruptamente y ante ellos se extendía una llanura y, a lo lejos, las vías del ferrocarril. Allí, señaló Fogg. Un tren se aproxima. Espolearon al elefante una última vez. El fiel animal, comprendiendo la urgencia, sacó fuerzas de flaqueza y aceleró su carrera. Llegaron a las vías justo cuando el tren se aproximaba. Fogg hizo señales desesperadas mientras sus perseguidores aparecían al borde de la jungla, a menos de 200 metros. El tren aminoró la marcha. Era un tren militar británico. Los soldados,
viendo a una mujer en peligro y a un oficial británico, Sir Francis, no dudaron en disparar varios tiros al aire para disuadir a los perseguidores. Nuestros amigos subieron al tren justo cuando éste volvía a ponerse en marcha, dejando atrás a los furiosos sacerdotes que agitaban sus puños impotentes. «Asido por los pelos», suspiró Passepartout. «Por 22 minutos, para ser exactos», respondió Fogg consultando su reloj. «Aún estamos dentro del tiempo previsto». Aouda, todavía temblando por la excitación, tomó la mano de Fogg entre las suyas. «Señor Fogg», dijo con voz emocionada, «me ha salvado de una muerte horrible. Mi vida le pertenece». Por primera vez en todo el viaje, el impasible Fogg se sonrojó ligeramente. El tren los llevó hasta Calcuta, donde tomaron un vapor hacia Hong Kong. Durante la travesía, Aouda se recuperó del trauma vivido y comenzó a mostrar su verdadera personalidad, inteligente, culta y de carácter fuerte. «Es sorprendente, señor Fogg», comentó ella durante una cena. «Usted arriesgó su vida y su apuesta para salvar a una desconocida. No parece corresponder con la imagen del inglés frío y calculador que todos describen». «No era una variable que pudiera ignorar», respondió él enigmáticamente. Mientras tanto, el inspector Fix seguía obsesionado con arrestar a Fogg. Había conseguido llegar al mismo barco y, para su frustración, descubrió que no podía detener a Fogg en alta mar, fuera de la jurisdicción británica. Fix decidió entonces acercarse a Passepartout, fingiendo simpatía y comprensión. Una noche, aprovechando la ausencia de Fogg, invitó al francés a tomar unas copas. «¿Sabe usted, mi buen amigo?», comenzó Fix después de varias rondas, «que su amo podría ser un criminal». Passepartout casi se atraganta con su bebida. «Imposible. El señor Fogg es un perfecto caballero». «Un perfecto ladrón, querrá decir», insistió Fix. «El día antes de partir, se robaron 55.000 libras del Banco de Inglaterra. El ladrón era un caballero elegante que se parecía exactamente a su amo. Y casualmente, ese mismo día, su amo decide partir precipitadamente en un viaje alrededor del mundo, con 20.000 libras en efectivo». Passepartout palideció. Las coincidencias eran inquietantes, pero su lealtad era más fuerte. «No, señor Fix. Conozco al señor Fogg. Él no necesita robar, es inmensamente rico». «¿Y cómo sabe usted de dónde procede su riqueza?», contraatacó Fix. «Nadie lo sabe». La duda quedó sembrada en la mente del buen Passepartout, aunque intentó apartarla. Tras una accidentada travesía, llegaron a Hong Kong el 6 de noviembre. Allí, Aouda esperaba encontrar a un pariente que podría acogerla, pero descubrieron que éste se había trasladado a Europa hacía 2 años. «No se preocupe», dijo Fogg sin dudarlo. «Continuará con nosotros hasta Londres, donde sin duda encontraremos a su pariente o le proporcionaremos los medios para establecerse dignamente». Aouda aceptó con gratitud, y Passepartout no pudo evitar notar que su amo parecía menos frío y distante desde que la princesa viajaba con ellos. El siguiente barco hacia Yokohama no partía hasta el día siguiente, así que decidieron pasar la noche en un hotel. El astuto Fix vio aquí su oportunidad. Invitó de nuevo a Passepartout a beber y, esta vez, mezcló un potente narcótico en su copa. Cuando el francés quedó inconsciente, Fix lo abandonó en un fumadero de opio. El plan del detective era simple: sin su fiel sirviente, Fogg perdería tiempo buscándolo y perdería el barco hacia Japón. Esto le daría a Fix tiempo para recibir la orden de arresto que esperaba ansiosamente. Cuando Passepartout despertó a la mañana siguiente, aturdido y confuso, se dio cuenta con horror de que el barco, el Carnatic, había zarpado ya. Había fallado a su amo por primera vez. Desesperado, consiguió llegar al puerto justo a tiempo para ver cómo el barco se alejaba en el horizonte. Para su sorpresa, en el muelle estaba Fix. «Usted», exclamó furioso. «Usted me drogó». Fix, fingiendo sorpresa, le explicó que él también había perdido el barco. «Pero no se preocupe», añadió con falsa amabilidad.
Hay un pequeño velero que podemos alquilar para llegar a Yokohama antes que el Carnatic. El viento es favorable. Passepartout, desesperado por reunirse con su amo, aceptó la oferta sin sospechar que Fix planeaba llegar a Yokohama solo para arrestar a Fogg en cuanto pisara suelo japonés. Lo que ninguno de los dos sabía es que Fogg, al descubrir la ausencia de Passepartout, había llegado a la misma conclusión: tenía que conseguir otro barco. Tras negociar con un patrón americano, el señor Bunsby, había conseguido que éste lo llevara a Yokohama en su goleta Tankadere, a cambio de una generosa recompensación de 100 libras por pasajero. Así, por caminos diferentes, los cuatro personajes, Fogg, Aouda, Passepartout y Fix, se dirigían al mismo destino, Yokohama, el principal puerto de Japón. La Tankadere, con Fogg y Aouda a bordo, tuvo un viaje accidentado. Una terrible tempestad estuvo a punto de hundirlos, pero la pericia del capitán Bunsby y la sangre fría de Fogg, que en ningún momento mostró temor, sino que simplemente consultaba su reloj, los llevaron sanos y salvos a Yokohama. Mientras tanto, el velero de Fix y Passepartout, más lento pero con mejor suerte climática, también arribaba al puerto japonés. Passepartout, sin un céntimo y separado de su amo, vagaba por las calles de Yokohama buscando desesperadamente algún indicio de Fogg. Su situación era tan desesperada que aceptó trabajar temporalmente en un circo ambulante como Nariz Larga, como los japoneses llamaban a los occidentales, realizando acrobacias gracias a sus habilidades como antiguo artista de circo. Por una extraordinaria coincidencia, Fogg y Aouda asistieron precisamente a ese espectáculo. Imaginen la sorpresa de Passepartout cuando, en medio de una pirueta, reconoció a su amo entre el público. «Señor Fogg», gritó, olvidando su número y corriendo hacia él. El reencuentro fue emocionante. Passepartout explicó entre lágrimas su extravío y cómo Fix lo había engañado. «No importa», dijo Fogg sin reproches. «Lo importante es que estamos todos juntos de nuevo. Ahora, debemos tomar el próximo barco hacia América». Por fortuna, el general Grant, un vapor que cubría la ruta Yokohama-San Francisco, partía al día siguiente. Sin embargo, para sorpresa y disgusto de Passepartout, Fix también consiguió un pasaje en el mismo barco. «Ese hombre es un traidor», protestó el francés. «Quiere arrestarlo, señor». «Lo sé», respondió Fogg tranquilamente. «Pero no puede hacerlo hasta que lleguemos a territorio británico. Mientras tanto, es mejor tenerlo cerca donde podamos vigilarlo». El viaje a través del inmenso océano Pacífico fue largo pero tranquilo. 22 días durante los cuales nuestros viajeros tuvieron tiempo para reflexionar y descansar. Aouda, que cada día sentía más admiración por Fogg, comenzó a experimentar un sentimiento más profundo hacia él. La calma, la generosidad y la rectitud de aquel hombre extraordinario habían conquistado su corazón. Pero ¿sentirían lo mismo por ella? Fogg seguía siendo un misterio. Jugaba al bis durante horas con los oficiales del barco, calculaba constantemente su posición y la velocidad del navío, pero a veces, cuando creía que nadie lo observaba, sus ojos se posaban en Aouda con una expresión que contradecía su aparente frialdad. Passepartout, observador astuto, comenzó a notar estos pequeños detalles y sonreía para sus adentros. «El hielo se está derritiendo», pensaba con alegría. Fix, por su parte, no podía ocultar su impaciencia. Cada día que pasaba lo alejaba más de Inglaterra y de su ansiada recompensa por la captura del supuesto ladrón. Para colmo, había comenzado a dudar de su propia teoría. ¿Y si Fogg fuera realmente inocente? La idea lo atormentaba. El 3 de diciembre, el general Grant avistó por fin la costa californiana. Habían cruzado el mayor océano del mundo y llegaban a América, el Nuevo Mundo. San Francisco en 1872 era una ciudad efervescente, transformada por la fiebre del oro que había atraído a aventureros de todo el mundo. Sus calles bullían de actividad, buscadores de oro, comerciantes, jugadores profesionales, vaqueros y personajes de toda índole. Nuestros viajeros apenas tuvieron tiempo de visitar la ciudad.
El tren del ferrocarril del Pacífico partía esa misma tarde, y no podían permitirse perderlo. Este prodigio de la ingeniería, inaugurado apenas 3 años antes, conectaba por primera vez la costa oeste con la costa este de Estados Unidos, atravesando todo un continente. Antes de este ferrocarril, explicó un americano que compartía vagón con ellos, se tardaba 6 meses en cruzar el país. Ahora lo haremos en 7 días. El progreso, señores, el progreso. El tren avanzaba a través de paisajes impresionantes, las altas sierras de California, los desiertos de Nevada y Utah, las inmensas praderas de Nebraska y las fértiles tierras de Iowa. Pero la travesía no estuvo exenta de emociones. A la altura de las montañas rocosas, una manada de miles de bisontes cruzó la vía, deteniendo el tren durante varias horas. Fogg, siempre precavido, había incluido este tipo de retrasos en sus cálculos, así que no mostró preocupación. El verdadero peligro llegó al tercer día, cuando atravesaban el territorio de los Sioux. Estos indígenas, despojados de sus tierras ancestrales, se habían levantado en armas contra los colonos y veían en el ferrocarril un símbolo de la invasión de sus tierras. Un grupo de pasajeros, entre ellos Passepartout, había bajado del tren durante una parada para estirar las piernas, cuando de repente se oyó un grito. Los Sioux. Los Sioux nos atacan. Una horda de jinetes con el rostro pintado para la guerra y agitando tomahawks se aproximaba a toda velocidad. Los pasajeros corrieron hacia el tren, que comenzó a moverse lentamente. Passepartout, atrapado fuera, se aferró a la barandilla del último vagón mientras el tren aceleraba. Un guerrero Sioux lo perseguía con el tomahawk en alto. En el último segundo, Fogg apareció en la plataforma y con un disparo certero de su revólver, derribó al atacante, salvando a su fiel sirviente. Pero los problemas no habían terminado. Los Sioux, más de un centenar, rodearon el tren. Los pasajeros, muchos de ellos armados como era común en el oeste americano, se organizaron para la defensa bajo la dirección del coronel Stamp Proctor, un militar retirado. «Defendamos a las mujeres y niños», gritó el coronel. «Estos salvajes no tendrán piedad». Durante 2 horas, el tiroteo fue intenso. Los indios lograron subir al techo de varios vagones e intentaron forzar las puertas. Passepartout, usando sus habilidades acrobáticas, sorprendió a varios atacantes, derribándolos con patadas y puñetazos. Pero la situación se volvía cada vez más desesperada. Las municiones escaseaban y los Sioux eran muchos más. Fue entonces cuando Passepartout tuvo una idea audaz. «La locomotora», gritó. «Si desenganchamos los primeros vagones, podemos escapar». La maniobra era extremadamente peligrosa. Implicaba deslizarse por debajo del tren en marcha para soltar los enganches. Passepartout, sin dudarlo, se ofreció voluntario. «No», dijo Fogg, con una firmeza que sorprendió a todos. «Yo lo haré». Y ante el asombro general, el elegante gentleman inglés se deslizó bajo el tren mientras las balas silbaban a su alrededor. Con una sangre fría admirable, consiguió desenganchar los vagones. La locomotora, libre del peso del resto del convoy, aceleró bruscamente, dejando atrás a los atacantes y a los vagones donde seguía la batalla. «Pero señor», exclamó Passepartout horrorizado, «hemos abandonado a los demás pasajeros». «No por mucho tiempo», respondió Fogg. «En la próxima estación, a solo 10 millas, alertaremos a los militares y regresaremos a rescatarlos». Y así lo hicieron. 1 hora más tarde, regresaban con un destacamento de caballería que puso en fuga a los Sioux. El coronel Proctor, aunque herido, había dirigido la resistencia heroicamente, salvando a todos los pasajeros. El ferrocarril continuó su marcha tras reparar los daños. Fogg consultó su reloj. A pesar del ataque, seguían dentro del tiempo previsto. Fix, que había presenciado la valentía de Fogg, estaba cada vez más confundido. ¿Podía un vulgar ladrón arriesgar su vida por unos desconocidos? Sus dudas crecían a cada hora.
la carrera hacia Nueva York. El tren llegó a Chicago, y de allí partieron hacia Nueva York, última etapa americana de su viaje. Pero una nueva complicación los esperaba. Al pasar por el estado de Illinois, el tren debía cruzar un puente bastante antiguo sobre un río caudaloso. El maquinista, preocupado por su estado, decidió cruzarlo a toda velocidad para evitar que el peso del convoy permaneciera demasiado tiempo sobre la estructura debilitada. «Agárrense bien», advirtió a los pasajeros. «Vamos a volar sobre ese puente». El tren se lanzó a toda máquina. Los pasajeros contuvieron la respiración mientras cruzaban sobre el abismo. Los vagones se balanceaban peligrosamente. Cuando ya casi habían llegado al otro lado, se oyó un crujido espantoso. «¡El puente se derrumba!», gritó alguien. Efectivamente, la estructura comenzaba a ceder. Pero el tren, impulsado por su velocidad, logró alcanzar la orilla opuesta justo cuando el puente se desplomaba en el río con un estruendo ensordecedor. Por 6 segundos, calculó Fogg mirando su reloj. Justamente dentro del margen de error previsto. Finalmente, el 11 de diciembre, llegaron a Nueva York. Según el programa de Fogg, deberían embarcar ese mismo día en el China, un vapor de la línea Cunard que los llevaría a Liverpool. Pero al llegar al puerto, recibieron una noticia devastadora. El China había zarpado 45 minutos antes. ¿Cuándo sale el próximo barco para Europa?, preguntó Fogg con aparente calma. «No antes de una semana, señor», respondió el agente portuario. Por primera vez, Fogg parecía realmente preocupado. Una semana de retraso significaba perder irremediablemente la apuesta. «Debe haber alguna alternativa», insistió. El agente reflexionó un momento. «Bueno, está el Henrietta, un barco de carga que parte esta noche hacia Burdeos. No es un transatlántico de pasajeros, pero...». «Lléveme con su capitán», interrumpió Fogg. El capitán del Henrietta, Andrew Speedy, era un hombre rudo y poco amistoso. «No llevo pasajeros», gruñó. «Solo carga». «Le pagaré $2.000 por persona», ofreció Fogg. «No me interesa». «4.000». «Ya». «8.000». «No embarcará en mi navío ni por $80.000», respondió Speedy dando media vuelta. Fogg, sin alterarse, sacó un fajo de billetes. «¿Qué diría usted de comprar su barco?». Speedy se detuvo en seco. «¿Comprar mi barco?». «Sí. Se lo compro aquí y ahora». «¿Por cuánto?». $60.000. El capitán dudó solo un instante. «Vendido», dijo extendiendo la mano. Y así, increíblemente, Fogg se convirtió en propietario de un barco de vapor. Inmediatamente ordenó al capitán, ahora su empleado, que preparara el navío para zarpar hacia Liverpool, no hacia Burdeos. «Pero es un cambio de ruta», protestó Speedy. «Soy el dueño del barco», respondió Fogg con firmeza. «Y le pagaré $5.000 de bonificación si llegamos a tiempo». El Henrietta zarpó esa misma noche hacia Inglaterra. Zod, Aouda, Passepartout, por supuesto, Fix, iban a bordo. La travesía del Atlántico comenzó bien, con buen viento y mar tranquilo. Pero al 5.º día, el ingeniero informó de un grave problema: el carbón se agotaba. «A este ritmo», explicó, «nos quedaremos sin combustible antes de llegar a Irlanda». Fogg, tras reflexionar un momento, tomó una decisión drástica. «Capitán Speedy», ordenó, «desmantele todas las partes de madera del barco y úselas como combustible para las calderas». «¿Está usted loco?», rugió Speedy. «Eso es destruir mi barco». «Le recuerdo que es mi barco ahora», replicó Fogg. «Y le pagaré en triple de su valor al llegar a Liverpool». Así, poco a poco, el Henrietta fue devorado por sus propias calderas. Primero fueron los camarotes interiores, luego las barandillas, finalmente hasta el puente de mando. El barco avanzaba a toda máquina,
impulsado por su propia destrucción. El 16 de diciembre, una feroz tempestad azotó el navío. Olas gigantescas barrían la cubierta ya casi desnuda. El capitán Speedy lloraba viendo cómo su amado barco se convertía en poco más que un casco flotante. «Nos hundiremos», gritaba. «Llegaremos a puerto primero», respondía Fogg con inquebrantable confianza. Y contra todo pronóstico, el 21 de diciembre, el Henrietta, o lo que quedaba de ella, avistó la costa de Irlanda. Habían conseguido lo imposible. Pero entonces, cuando ya la victoria parecía al alcance de la mano, ocurrió el desastre. Apenas pusieron pie en el muelle de Liverpool, un hombre se acercó a Fogg mostrando una placa. «Fogg, queda usted arrestado en nombre de su majestad», anunció Fix triunfalmente. «¿Con qué cargo?», preguntó Fogg, visiblemente sorprendido por primera vez. «Robo al Banco de Inglaterra. 55.000 libras el 29 de septiembre». Passepartout palideció. Aouda tomó la mano de Fogg entre las suyas. «Debe haber un error», dijo ella con voz temblorosa. «No hay error, señora», respondió Fix. «Tengo la orden de arresto con todos los detalles». «Pero yo estaba jugando al whist en el Reform Club ese día», protestó Fogg. «Hay decenas de testigos». Fix vaciló por un momento, pero era demasiado tarde para rectificar. «Lo siento, señor. Debo cumplir mi deber». Fogg fue trasladado a la comisaría central de Liverpool. Tras varias horas de interrogatorio, ocurrió algo inesperado. Un telegrama de Londres informaba que el verdadero ladrón, un tal James Strand, había sido capturado 3 días antes. «Ha sido un terrible error», se disculpó el comisario, liberando inmediatamente a Fogg. «Usted es libre de irse, señor». Pero era demasiado tarde. Fogg consultó su reloj, las 8:50 de la noche del 21 de diciembre. El tren a Londres había partido y no llegaría a tiempo para presentarse en el Reform Club a las 8:45 de la tarde, como especificaba la apuesta. Había perdido. A solo 500 kilómetros de la meta, y por culpa de un arresto injustificado. Fix, abochornado, intentó disculparse. «Señor Fogg, no sabe cuánto lamento». Fogg, con un gesto impropio de su habitual compostura, le propinó un puñetazo que envió al detective al suelo. La noche del 21 de diciembre fue la más amarga para Fogg. Encerrado en su habitación del hotel, hacía cálculos tras cálculos. Había gastado en el viaje cerca de 19.000 libras. Los 1.000 restantes de su fortuna apenas alcanzarían para establecer a Aouda cómodamente en Londres. Él quedaría en la ruina. Pero no era el dinero lo que más le preocupaba. Era el fracaso. Por primera vez en su vida, Fogg había fallado en algo que se había propuesto. Y lo peor, había fallado por culpa de otros, no por un error propio. A la mañana siguiente, 22 de diciembre, tomaron el primer tren hacia Londres. El viaje de 5 horas transcurrió en un silencio sepulcral. Passepartout ni siquiera se atrevía a mirar por la ventanilla. Cada milla que los acercaba a Londres era un recordatorio de su fracaso. Al llegar a la estación de Charing Cross, Fogg tomó un carruaje y dio la dirección de su casa en Savile Row. «Debo resolver algunos asuntos», dijo Aouda. «Luego buscaremos una residencia apropiada para usted». «Señor Fogg», respondió ella con dignidad, «permítame quedarme a su lado en estos momentos difíciles. Le debo mi vida, y mi mayor deseo es poder reconfortarlo». Una sombra de emoción cruzó el rostro normalmente impasible de Fogg. Asintió en silencio. Al llegar a Savile Row, la casa estaba exactamente como la habían dejado 80 días antes. El polvo cubría los muebles, los relojes estaban parados, pero todo lo demás permanecía en su sitio. Fogg se encerró en su despacho para poner en orden sus asuntos. Durante las siguientes horas, escribió cartas a su abogado, a su banco y a los miembros del Reform Club, comunicándoles formalmente su derrota y las disposiciones financieras para el pago de la apuesta. Luego llamó a Passepartout. «Amigo mío»,
le dijo con una voz más cálida de lo habitual. Ha sido usted un compañero leal y valiente. Aquí tiene su salario por estos meses, más una bonificación. Lamento no poder ofrecerle más. Passepartout, con lágrimas en los ojos, rechazó el dinero. No, señor. No puedo aceptarlo. Ha sido un honor servirle. Permítame seguir a su lado, incluso sin salario. Encontraré otro trabajo, pero seguiré siendo su mayordomo. Fogg, conmovido, aceptó con un gesto. Esa tarde, cuando el cielo de Londres ya estaba oscuro y las farolas de gas iluminaban débilmente las calles neblinosas, Fogg se sentó frente a la chimenea con Aouda. Señorita, comenzó con cierta dificultad. Cuando le ofrecí traerla a Inglaterra, yo era un hombre rico. Ahora no puedo ofrecerle la vida que merece. Pero utilizaré mis últimos recursos para asegurarme de que usted... Aouda lo interrumpió con un gesto suave pero firme. Señor Fogg, ¿me permitiría hacerle una pregunta que he deseado formular desde hace tiempo? Por supuesto. ¿Por qué emprendió usted este viaje alrededor del mundo? Fogg pareció sorprendido por la pregunta. Por una apuesta, naturalmente. ¿Solo por eso? Insistió ella. ¿No sentía usted deseos de conocer el mundo, de vivir aventuras, de experimentar algo nuevo? Fogg reflexionó un momento. Al principio, no, admitió. Era solo un desafío matemático, un problema de logística. Pero luego encontré algo que no estaba en mis cálculos, dijo, mirándola directamente a los ojos. Encontré personas que me importaban. Usted, Passepartout, incluso ese testarudo de Fix, a su manera. Aouda sonrió. Era la primera vez que Fogg hablaba tan abiertamente de sus sentimientos. Señor Fogg, dijo ella con voz temblorosa, cuando me rescató, dije que mi vida le pertenecía. No era una simple frase de agradecimiento. Es una declaración de lo que siento por usted. Fogg la miró asombrado. Señorita Aouda, yo soy un hombre arruinado ahora. Eso no me importa. Lo que admiro en usted no es su dinero, sino su carácter, su nobleza, su extraordinaria capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Fogg, ¿me haría el honor de aceptar mi mano en matrimonio? Era insólito en aquella época que una mujer propusiera matrimonio a un hombre. Pero Aouda no era una mujer común, y este no era un momento común. Fogg, el hombre que nunca mostraba emociones, sintió que algo se rompía dentro de él. Una presa que había contenido sus sentimientos durante décadas. Se arrodilló junto a ella y tomó sus manos. Aouda, dijo con voz que apenas reconocía como suya, sería el hombre más feliz del mundo si aceptara ser mi esposa. La fortuna perdida no significa nada comparada con el tesoro que usted representa. En ese momento, Passepartout entró precipitadamente en la habitación. Señor, gritaba agitando un periódico. La fecha. ¿Qué ocurre, hombre? Preguntó Fogg, ligeramente irritado por la interrupción. Hoy es sábado, 21 de diciembre, no domingo 22. Nos equivocamos de día. Imposible, respondió Fogg. Mi cronómetro. Su cronómetro está bien, señor. Pero hemos viajado hacia el este, dando la vuelta al mundo. Hemos ganado un día al cruzar la línea internacional de cambio de fecha. El sorprendente descubrimiento. Fogg tomó el periódico con manos temblorosas. Efectivamente, la fecha impresa era sábado 21 de diciembre de 1872. Es cierto, murmuró. Al viajar hacia el este, ganamos un día. 24 horas exactas. Cuando en Londres era mediodía del sábado 21, para nosotros, que habíamos viajado siguiendo al sol, era mediodía del domingo 22. Consultó rápidamente su reloj, las 8:23 de la tarde. El Reform Club está a solo 10 minutos, exclamó Passepartout.
Todavía puede llegar antes de las 8:45. Sin tiempo que perder, Fogg tomó su abrigo y sombrero y salió corriendo de la casa. Passepartout y Aouda lo siguieron, gritando palabras de ánimo. Fogg corrió como nunca antes había corrido en su vida. Las calles neblinosas de Londres pasaban a su lado como un borrón. Su respiración formaba nubes de vapor en el aire frío de diciembre. Su corazón latía desbocado, pero no por el esfuerzo físico, sino por la emoción. El Reform Club aparecía ya en la distancia. Los majestuosos escalones de mármol, las columnas clásicas, las luces brillando tras los ventanales. Fogg subió los escalones de 3 en 3 y empujó la pesada puerta. En el vestíbulo, el reloj principal marcaba las 8:44 de la tarde y 30 segundos. Fogg atravesó el vestíbulo a toda velocidad, ignorando las miradas atónitas de socios y sirvientes. Llegó a la sala principal donde sus 5 oponentes en la apuesta jugaban tranquilamente al whist, convencidos de su victoria. Cuando el reloj comenzaba a dar la primera campanada de las 8:45, Fogg apareció en el umbral de la puerta. «Caballeros, aquí estoy», exclamó con una voz potente que resonó en toda la sala. El triunfo final. El silencio que siguió a su aparición fue total. Los 5 caballeros, Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan y Ralph, lo miraban boquiabiertos, como si hubieran visto un fantasma. Pero, balbuceó Ralph, el banquero. «Es imposible. Nuestros cálculos indicaban que llegaría mañana, como muy pronto». «Sus cálculos no tuvieron en cuenta la diferencia horaria», respondió Fogg con una sonrisa. «Si viajan hacia el este, no olviden restar un día a su cuenta. La Tierra gira, caballeros». Stuart sacó un documento de su bolsillo. Era el contrato de la apuesta, firmado por los 6. «Es cierto», dijo tras examinarlo. La apuesta especificaba que debía regresar al Reform Club antes de las 8:45 de la tarde del sábado, 21 de diciembre. Y aquí está usted, cumpliendo su palabra al segundo. Fallentin, el más honorable de los 5, se puso de pie y extendió su mano. «Felicidades, Fogg. Ha ganado usted limpiamente la apuesta más extraordinaria de la historia. Las 20.000 libras son suyas». Los otros 4, aunque visiblemente contrariados, asintieron y ofrecieron también sus felicitaciones. Pero Fogg apenas los escuchaba. Su mente ya estaba en otro lugar, con otra persona. Había ganado la apuesta, sí, pero había ganado algo mucho más valioso durante el viaje. «Si me disculpan, caballeros», dijo haciendo una ligera reverencia, «hay alguien que me espera afuera». Y sin más, dio media vuelta y salió del club, dejando a sus compañeros estupefactos. Nunca antes un ganador se había retirado tan rápidamente después de recibir 20.000 libras. En las escaleras del Reform Club, Aouda y Passepartout esperaban ansiosos. Al ver aparecer a Fogg, sus rostros se iluminaron. «¿Ganó, señor?», preguntó Passepartout. «Ganamos, amigo mío», corrigió Fogg. «Este triunfo es tan suyo como mío». Y volviéndose hacia Aouda, tomó sus manos. «Y ahora, si la oferta sigue en pie, me gustaría responder formalmente a su propuesta». Aouda lo miró con ojos brillantes. «Por supuesto que sigue en pie». «Entonces, Aouda, sería para mí el mayor de los honores convertirme en su esposo. No por necesidad, como usted generosamente propuso cuando creía que estaba arruinado, sino por el amor más profundo y sincero». Los ojos de la princesa india se llenaron de lágrimas de felicidad. «Mi respuesta es sí, 1000 veces sí». Passepartout, llorando de emoción, sacó del bolsillo un pequeño recipiente. «Señor, señora, si me permiten», dijo con voz entrecortada, «he guardado un poco de agua del Ganges durante nuestro viaje por India. Es sagrada para los hindúes y simboliza la vida eterna. ¿Puedo bendecir su unión con ella?». Fogg y Aouda asintieron conmovidos. El francés dejó caer unas gotas de agua sobre sus manos entrelazadas.
Que su amor, como nuestro viaje, dé la vuelta al mundo y regrese siempre al punto de partida, pero enriquecido por la experiencia, dijo con poética inspiración. Los tres regresaron caminando tranquilamente a Savilleroux bajo un cielo estrellado. Ya no tenían prisa. Habían aprendido que, a veces, el tiempo más valioso es el que se toma para apreciar lo verdaderamente importante. 2 semanas después, Fogg y Aouda se casaron en una sencilla pero elegante ceremonia. Passepartout, como no podía ser de otra manera, fue el padrino. A la boda asistieron, sorprendentemente, los 5 caballeros del Reform Club. Incluso el inspector Fix fue invitado y acudió con un lujoso regalo, su forma de pedir perdón por las complicaciones causadas. La vida en Savilleroux cambió por completo. La casa, antes fría y metódica, se llenó de vida y risas. Passepartout ya no tenía que preocuparse por la temperatura exacta del agua para el aceitado. Fogg había descubierto que había cosas más importantes en la vida que la precisión matemática. ¿Y qué pasó con las 20.000 libras de la apuesta? Fogg las donó en su totalidad a organizaciones benéficas que ayudaban a personas de los países que habían visitado durante su viaje. Cuando sus amigos del Reform Club le preguntaron por qué, respondió simplemente: el verdadero tesoro que encontré dando la vuelta al mundo no se mide en libras esterlinas. Fogg había partido como un hombre obsesionado con el tiempo, y había regresado como un hombre que había aprendido a vivir el momento. Su viaje alrededor del mundo en 80 días le había enseñado que, a veces, los caminos más largos son los que nos llevan más cerca de nosotros mismos. Pero, ¿sabías que este libro cambió realmente la historia? Después de su publicación, gente real intentó imitar el viaje de Fogg. La periodista Nellie Bly logró dar la vuelta al mundo en solo 72 días en 1889, convirtiéndose en una heroína mundial. Y aún hay secretos fascinantes sobre esta obra que no te he contado. La verdadera inspiración de Julio Verne, las predicciones tecnológicas que hizo, y cómo este libro marcó el inicio de la globalización tal como la conocemos hoy. Si te ha gustado esta aventura, ayúdame a compartirla. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo clásico. ¿Qué otro clásico de Julio Verne te gustaría que exploráramos juntos? Recuerda, al igual que Fogg, los límites de lo imposible solo existen hasta que alguien se atreve a cruzarlos. ¿Cuál será tu próxima aventura imposible?